Soy Javier Espejel, artista plástico, tatuador y entusiasta de la historia. Acompáñame en este viaje en el que conoceremos más sobre el tatuaje y sobre personajes que nos han abierto las puertas y han sido partícipes de la evolución contemporánea de este arte. Bienvenidos a Entre la piel y el arte, historias en el tatuaje. Primero que nada, me permito presentar a un referente que tengo en el tatuaje en Guanajuato capital. La primera vez que lo vi fue saliendo de clases hace ya casi 15 años mientras estudiaba la licenciatura. En aquellos días llevaba poco más de un año tatuando y para mí tener un tatuaje visible era algo muy radical. Pero él lo llevaba más allá. Años después lo conocí y ahora quiero compartir con ustedes lo que él compartió conmigo. Él es Felipe. ¿Quién es Felipe? Muy bien. Muy buenas tardes, me presento. Soy Felipe de Jesús Montiel Bonilla, alias Felipe el Guapo. Este año me llamo Felipe el Guapo. Me cambio el apodo casi cada 2-3 años. Felipe es sensible, es sensibilidad, es creatividad y locura. Mi querido espectador, tú decides qué concepto le das a locura. Te comparto la mía. Como soy muy creativo y soy hipersensible y me dejo ser, creo a partir de eso, de crear, pues cosas únicas. Yo mismo soy una creación de mí mismo. Ok. Soy de Guanajuato, del barrio de San Luisito, barrio alfarero, hijo de mi madre Victoria Bonilla, que en paz descanse, y de mi padre Agustín Montiel González, que en paz descanse. ¿Recuerdas cuál fue el primer tatuaje que viste? Sí, claro, sí, maestro. Y maestro Javier, agradezco la invitación, tu tiempo y la apreciación de mi trayectoria. Contestando la pregunta, maestro Javier. Data de 1982. ¿Por qué? En 1978 promedio, sí, entro a un internado aquí en Guanajuato que se llama Ignacio Ramírez, ya no existe. Esos internados fueron hechos para los hijos de la Segunda Guerra Mundial que quedaron huérfanos y para los hijos que no podían ser cuidados por ir a la Segunda Guerra Mundial. Eso a mí no me lo crean, eso fue lo que yo escuché, porque yo soy rechismoso y mi pecho no es bodega. En el 78 entro al internado, 4 años, salgo y de ahí me voy a otro internado en La Paz, Baja California Sur. Se llamaba La Pesquera. Y aquí aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Fidel, el Bebo y el José. Un saludo, Gaby Barrera, hasta La Paz, Baja California Sur, Colonia El Panteón, La Olachea. Saludos. ¿Qué era este tatuaje, te acuerdas? Sí, iba yo caminando en el malecón, maestro Javier, a altura de 2 cuadras, en el muelle principal, donde está el kiosquito, y había un cholo caminando, 1982 ya. El movimiento cholo estaba en auge en La Paz, Baja California Sur. Era un cráneo con un sombrero, que en aquellos días le decían tandito, y traía el cuello como de un saco. Lo que a mí me llamó la atención es que ese tatuaje ya estaba hecho con máquina. Yo no sabía
que estaba hecho con máquina. Después lo deduje por la línea. Sí, sí. Ahora, ese fue el primero. El segundo punto es que en el 1984, en la escuela, un compañero me dice, ¿qué onda, lobo? Hazme un tatuaje. Y trajo un palito con aguja y tinta. Esa técnica yo ya la había visto como un año antes. Curiosamente, iba yo pasando por afuera de Salgado, la cárcel de aquí de Guanajuato, y yo no recuerdo quién era la persona, pero decían, aquí hacen tatuajes, aquí se tatúan la gente con un palito y una aguja, pero afuera, exactamente afuera de la cárcel. Ese fue el primer referencial que tuve yo del tatuaje. Que bueno, lo contextualizo un poquito como en este estigma que se tiene del tatuaje de delincuentes y así, ¿no? Es correcto, maestro Javier. Sí. ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Mi primer tatuaje. ¿Y en qué año? Ajá. Es uno que traigo aquí así, que es un amor y paz con una rosa enredada, y lo hizo mi hermano Miguel. Saludos, Mike. Mi maestro Miguel, mi hermano en el tatuaje. Mi maestro en el tatuaje, mi hermano Miguel. Dolió muchísimo, así de... ¿Fue máquina? ¿Fue hechiza? Hechiza. Sí, máquina hechiza. Ya. Y mi hermano es un eslabón en el tatuaje de Guanajuato, porque aunque soy ochentero y comencé a tatuar en los 80s, hubo gente antes que yo. Entonces él está en medio de la persona que aportó la máquina hechiza al tatuaje guanajuatense, que no tengo su permiso para decir su nombre, pero sí se le reconoce como tal. Ya. ¿Crees que este tatuaje que viste en La Paz, esta forma de tatuar aquí en Guanajuato, te llamó? O sea, fue como hubo algo que te jaló para decir, bueno, yo quiero hacerlo. Digo, ya nos dijiste que tu hermano, pero ¿qué fue lo que realmente te llamó para hacer esto? Fue todo un proceso y me siento hasta como culpable de decir que realmente no influyó el tatuaje que vi en La Paz, pero a lo mejor es inconsciente, a lo mejor conscientemente fue el parteaguas porque lo estoy nombrando. Bueno, lo que me motivó directamente es que como vengo de un contexto juvenil donde el tatuaje era marginal, era, como ya lo dijo un maestro del tatuaje, era de pertenencia, porque solamente se tatuaba las personas como para pertenecer a ciertos grupos marginales. Se ha dicho que gente de poder se tatuaba ya desde hace mucho tiempo. No me tocó verlo, por eso no puedo hablar de ello, puede ser muy probable. Pero en mi caso era que yo sabía que estaba marginado y prohibido y perseguido. Que era un poquito el contexto de los 70s, 80s. Veníamos de este movimiento estudiantil de radicalidad y revolución y todo. Y aparte pues estaba como lo que menciona la gente marginal. Y hace poco me surgió una duda y me gustaría preguntártela. Se dice que el tatuaje chicano viene de Estados Unidos, viene de aquella zona. Y sabemos que traen todo este contexto de no hay realmente una identidad, están buscando la identidad, se da el movimiento chicano, hay una similitud ahí entre lo que se hace en el arte chicano y lo que se hace en el tatuaje chicano, como en simbologías, iconos y todo. Pero me surgió la duda de qué tal si en realidad el tatuaje no vino de allá, sino que fue de aquí para allá. Yo creo que es una pregunta que solamente pueden responder los chicanos de aquellos días, Aunque si hay algo que conviene agregar, y eso no es aportación personal, es lo que yo he escuchado, pláticas. Resulta, maestro Javier, que
estando el movimiento chicano en auge en los Estados Unidos, hubo gente que vino, que estuvo en las cárceles en Estados Unidos, 70s y 80s, vino a México, y en ese venir se trajo la idea de la máquina. Hay varias versiones, ¿eh? Esta es la que conozco, o la que alcanzo a deducir. Al haber visto las máquinas en las cárceles de Estados Unidos, se traen la idea y se traen tatuajes de allá. Al volver a ingresar a reclusorios o cárceles o prisiones en México, en este caso Guanajuato, llegan, traen la idea y se la comparten a los que estaban tatuando a mano en Guanajuato. Entonces es como una secuencia. Sí, Esa es una posibilidad, porque puede haber varias, ¿eh? Bueno, hay muchas posibilidades. Sí. Hay quien dice que el tatuaje llegó a México cuando en realidad creo yo que nunca se fue. Ajá. Porque, Sí. digo, son miles de años ya de esto. Y hay especulaciones de muchas cosas, ¿no? Podemos especular demasiadas cosas, pero justo para eso es esto, como para ir como desenmarañando ese proceso. Entonces tú empiezas a tener contacto con el tatuaje en los 80s. Antes de eso 82. tienes como este entorno en el que no hay, pero digo, se presume siempre que cuando vienes de barrio eres marginal, cuando en realidad no siempre es así, ¿no? No siempre. Hay gente que dice que ser pobre está mal, cuando en realidad hay gente que no es pobre, tiene menos, pero son mejores personas, ¿no? Ajá. En este momento específico, en los 80s, en el 84, después de que te haces el tatuaje, ¿fue cuando tú empezaste a querer como aprender a tatuar? ¿Fue inmediato o si hubo un proceso como de aceptación? Fue un proceso, porque realmente a mí no me llamaba la atención el hecho de tatuar. Hay una anécdota sobre mi primer tatuaje. No, miento, sobre el segundo. Es que estoy confundido. En 1985 entro al cuarto de mi hermano, aquí mismo, y él se está tatuando una rosa aquí así, que trae todavía. Encajábamos mucho la aguja y obviamente que el sangrado. Entonces yo vi que le estaba sangrando y a mí me afectó. Entonces dices, ayúdame. Yo no quería, pero como era el hermano mayor en los 80s, y me fascina contextualizarlo porque son percepciones de la vieja escuela que las quiero compartir contigo. En los 80s no le podías decir no a un hermano más grande o a los papás, porque era autoridad. Impuesta a la fuerza, pero era autoridad. Entonces yo agarré su máquina, una muy, muy hermosa, es hermosa porque me apasiona hablar de estos momentos. Era una máquina de motor de grabadora, y estaba encintada con una cinta que ya no existe. Supongo que no. Era una cinta de aislar que tenía pegol y era tela con pegol, era negra, que de hecho la tocabas y los dedos se pegaban. Entonces su máquina estaba hecha así. Y empecé a tatuarlo, ¿no? Con miedo, porque vi que le estaba saliendo sangre. Y me acuerdo que él dijo un detallito que me ha hecho, he reflexionado mucho sobre este detalle en la actualidad 2024, que él dijo: no piques 2 veces donde ya picaste, porque lo único que vas a hacer es dañar la piel. Estoy contextualizando porque me gusta presumir el conocimiento de mi hermano Miguel sobre un secreto básico que actualmente se maneja. No piques 2 veces en el mismo lugar, porque vas a dañar la piel. Y además, el rojo, porque era un rojo, le estaba haciendo una rosa, le estaba rellenando la rosa. El rojo que entraba, como él es un poquito blanco, algo blanco,
ya entraba, ya no había necesidad de estar cargue y cargue para que quedara más rojo. No, era lo que iba a quedar utilizando tinta, era tinta china, creo que era Rotring. Sí, ya era Rotring porque se ve fuerte la tinta. Que había una frase que yo me acuerdo mucho, que decían, pícale bien para que se quede. Sí, totalmente, Era, sí. bueno, que se contraería un poquito con lo que dices, ¿no? Ajá. De ya no piques donde ya picaste, Ujú. pero se tenía como la idea de, no, es que tiene que quedar bien, pícale, pícale, pícale. Ujú. Ok. En este proceso, después de este tatuaje, fue que empezaste a... tú dibujabas, hacías algo ya como dibujo, pintura, escultura. Desde niño, desde los 6 años, el recuerdo más remoto que tengo es, estaba platicando yo con un compañero, un amigo de aquellos días, 6 años, y le digo, vamos a dibujar. Nos pusimos a dibujar, y me acuerdo que Felipe hizo, voy a hablar a veces en tercera persona, Felipe hizo su dibujo y era grande, y el otro compañero era un dibujo muy pequeñito, y fue cuando en ese momento a nivel inconsciente yo me di cuenta que el mío era mejor que el del compañero, pero sí lo hice consciente, sí lo hice, no sé si me estoy contradiciendo, pero yo sí me di cuenta de que mi dibujo es mejor que el de él. Y dibujo desde niño. En 1982, todavía estando en el último año del internado, hago un curso de dibujo con el maestro Jorge, un maestro que traía muletas, y la escuela estaba en la Casa de las Brujas. Ahí empecé a dibujar, pero ya con técnica. Y algo que se me quedó muy grabado fue que él se puso a esfumar. Para los que están descontextualizados de la técnica de la pintura, esfumar es cuando hay dos colores y los fundes para que no se vea el contraste de los mismos. Entonces la forma en que esfumaba era: pasaba, limpiaba el exceso, pasaba, limpiaba el exceso, etc, etc. Y a mí eso se me quedó muy grabado y me ha servido de por vida. Gracias, maestro Jorge. Y me acuerdo que ese curso lo pagó mi hermana. En este entorno en el que te desarrollaste, ya lo mencionaste, había como estos cursos de pintura, de dibujo, tenías el entorno de tu hermano, influyó. Digo, tengo yo algunos datos que me han comentado. En algún momento alguien me dijo, es que Felipe lo venían a buscar de otros países porque él tatuaba con espina. Es que él hacía esto. En algún momento me enseñaste un tatuaje que habías hecho con una espina. ¿Cuál fue como el estilo que te influyó más? Como, digo, entendiendo los estilos como que en los 80s había tribal, había tradicional y estaba el chicano. Ya funcionaba en ese momento el chicano, que eran como los tres más fuertes, que era muy reduccionista el llamarles así, pues, ¿no? Pero ¿cuál era el estilo o qué estilo fue el que por el que te fuiste? Bueno, aquí aclaro, agrego y comparto, son 2 puntos para evitar malas interpretaciones. 1, el de la espina lo empecé a hacer en 2010. El que hice a mano fue el callejero, agujas y palito. Ese es punto. Y sobre el segundo punto, en los 80s todavía no había esa categorización o distinción de estilos. Eso fue a partir del 90. Y en eso quiero agradecer a los maestros de Guadalajara, del Parián, que con su permiso de decir su nombre, porque no los conozco personalmente, no ha habido esa oportunidad, con el maestro Huello, el maestro Sergio Reynoso. Ellos influyeron en mi tatuaje porque en 1987
Para esto yo regreso de La Paz, Baja California Sur, en el 85. 1987 regreso a La Paz, pero hago un intervalo en el Parián y conozco los locales de tatuaje. Ellos manejaban el tatuaje noventero y quizás el ochentero, pero yo desconocía que era ochentero. Entonces me quedó como tatuaje tradicional americano noventero, pero en mi caso nada más. Lo interpreté así, y el que más me influyó fue el fantasía, que ya se ve poco. Esta es una reproducción que hice y pido permiso al artista que hizo el diseño original, pero eso es fantasía. Es un ejemplo de fantasía. ¿Lo acerco o así está bien? Ah, sí está bien. Perfecto. Donde se combinan elementos que no corresponden en relación a la proporción. Ese fue el que más me llamó la atención, porque ahí incluye las rosas con un cráneo, con una telaraña. Y hasta la fecha es el que más me apasiona, ¿verdad? La siguiente pregunta era ¿cuántos años llevas en este mundo? Pero haciendo cuentas, empezaste hace 40 años. Los 40 años los dedicaste no de lleno, yo lo veo de esta manera, es un soporte más y una forma más como de generar arte. En este momento, específicamente en los 80s, 90s, no se le consideraba tanto como arte, era algo más radical ya bien lo dijiste, como los parias de la sociedad. Sí. Era identitario, yo considero, desde mi perspectiva como especulación, que hay un círculo en el que se genera el ritual, el social, el identitario, y pasamos después al accesorio, que es cuando se imponen como estas modas. En este tiempo es completamente diferente porque ya es más visual todo, ya hay una globalización de medios, ya todo es imagen y así. Todo eso, durante estos 40 años, ¿cómo has visto que cambie el tatuaje o la forma en la que se ve? Ha cambiado en técnica, ha cambiado en percepción, ha cambiado en enfoque del tatuaje, en este caso enfoque empresarial, que ese es el que se maneja ahorita. Y la intención también. La intención de tatuarse cambió. Yo creo que ha cambiado todo. En este caso tú te manejas más por lo ritual. Sí, pues vengo soy ochentero, son cosas que amo, me encanta tener y me hace un distintivo. Regresamos. Te pregunté sobre el tatuaje de tu cara. Me dices que lo hiciste en 2003. 2003, en el Cervantino. Y hago un intervalo que olvidé por falta de disciplina desde el principio. Les mando un abrazo. Y un saludo. Y gracias por tomarse el tiempo de estar viendo esta charla. Referente al tatuaje, me lo hice para afrontar mis miedos. En el 2000 yo traía una serie de conflictos emocionales que desde niño he tenido. Tengo altas y bajas, ¿no? Soy un artista de la vieja escuela, ¿no? Y no quiero decir que todos, pero eso caracterizó a los artistas de la vieja escuela, no tener como una estabilidad emocional. Y esto va ligado a la cuestión de la locura, que en el arte se toma como recurso o herramienta el sublimar. Eso es para... Tu espectador le puedes dar el contexto que quieras a la palabra locura. Felipe da su punto de vista personal.
Es para evitar como malos entendidos. En el Cervantino me lo hice y durante 2 años me estuve pintando varias veces para ver la reacción. Tenía miedo porque no sabía las reacciones colaterales, consecuencias de traer la cara tatuada. Y en 2 años estuve reflexionando que mi mundo se conformaba de 5 círculos que lo conforman en cualquier persona. 1 es la familia. ¿Qué reacción iba a haber con mi familia por estar tatuado? Tomando en cuenta que mi padre y mi madre, en paz descansen, eran personas muy... no les gustaba el tatuaje. 1. 2. Mujeres. Yo imaginé que se iban a alejar de mí, porque estar tatuado en el 2003, no, lo único que seguía mostrando era marginalidad. Y cabe aclarar que Felipe fue el primero en tatuarse la cara aquí en Guanajuato. Puedes corregirme si estoy equivocado, puedes corregirme con toda confianza, espectador. Porque Felipe en la juventud siempre tenía como ese ímpetu de competencia, de ser el primero, el primero, el primero, el primero. Trasfondo, ego, en mi caso. Sin embargo, como a través de la trayectoria del tatuaje que he tenido la maravillosa experiencia de tener, ayudó en algo que ahorita se le llama ser pionero. Pionero es el que rompe, el que es el primerito, el que escarba y se lleva todo el crédito por empezar, pero también la parte más difícil a nivel vivencial. Y yo amo eso. Y en la juventud era lo que me movía, lo que yo decía, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el primero, o sea, no para ser reconocido, porque no veía eso, pero yo decía, yo quiero que aquí en mi barrio o en Guanajuato digan, no, es que él fue. Eso pasó también con el local de tatuaje. En el 99 yo empecé a hacer un ahorro y dije, es que yo quiero ser el primero antes de que otro se aviente. Y regresando al tatuaje, los amigos, dije, los amigos que se quieran quedar, que se queden, y los que no, pues muchas gracias. Económico, lo pensé, dije, quizás la gente ya no se va a querer acercar, ni siquiera tatuarse. Entonces lo que pensé fue pedir limosna. Dije, si otros piden, pues yo también voy a pedir. Aclaro, agrego y comparto que mi pensamiento era muy cuadrado y muy estrecho. No tenía esa visión de apertura de, bueno, eso puede ser posible, pero también puede ser posible otras posibilidades, ¿no? No lo tenía. Y el otro fue el trabajo, familia, amigos, mujeres. Hay otro. El punto es que dije, si yo pierdo todo eso, esos 5 círculos que hacen mi mundo, aún así yo quiero hacerlo. Aún así. Entonces la verdad es que yo me veía como un homeless, olvidado, estoy emocional, olvidado en este mundo, ¿no? Y me veía en las calles, incluso sucio, me veía sucio, porque no sabía cuáles eran las consecuencias de tatuarme la cara. Y aún así dije, yo lo voy a hacer. Ahora, todavía teniendo el estudio, se fue como en el 2002, pero ya a finales, me despierto. En aquellos días dormía yo mismo en la empresa de tatuaje, y me despierto y ¡pum! Y lo primero que pienso es, me voy a tatuar la cara. ¡Pum! Son detalles muy... para mí son fáciles de entender. Desconozco si para las demás personas implique algo el hecho de amanecer en la mañana y tomar una decisión determinante. Y no hay para atrás. Y ese día, en la mañanita, fue lo primero que pensé, yo me voy a tatuar.
Porque dije, la manera de soliloquio, para las personas que están descontextualizadas del término, soliloquio es cuando estás hablando contigo mismo, ya sea mentalmente o verbalmente. Eso es soliloquio. Y le pregunté a Felipe, ¿cómo te sentirías si tuvieras 60 años sin el tatuaje? Y rápido dije, muy mal, por no haber hecho lo que yo quería hacer. Y en este momento me acuerdo de una persona que es famosa, pero no tengo permiso de decir su nombre, que dijo que lo que más le gustaba de él es que le gustaba hacer lo que él quería. Y cuando yo escuché esa frase me sentí identificado, dije, a huevo. Y empleé esa determinación, la empleé para tatuarme, sin conocer las consecuencias. Que entramos en un punto en el que la palabra libertad toma fuerza y hay ahí una... recuerdo mucho una enseñanza de mi papá que me decía, es que tú eres libre siempre y cuando no molestes a los demás. Es correcto. Sí. Eres libre siempre y cuando, si la consecuencia es para ti, sea únicamente para ti. Sí. Y no para tu entorno y así. Me surge una duda en cuestión de tu tatuaje en la cara. Despiertas esta mañana y dices, me quiero tatuar la cara. Ya tenías idea más o menos de qué querías. No hace mucho lo pensaba yo en mi persona. Tenía este soliloquio como de preguntarme si lo que hacía yo con mis tatuajes estaba relacionado con una... El término es... olvidé la palabra. Bueno, se relaciona con el no reconocerte a ti mismo. Ajá. El pensar que no eres tú quien está frente al espejo, pensar que no eres tú a quien ves en las fotos. Personalmente me ocurrió hace unos 5 años quizás, que encuentro unas fotos de cuando tenía 18, 19 años, donde estoy completamente limpio de tatuajes, o me veo completamente limpio de tatuajes, y no me reconozco, no siento que sea yo. Y me pasa esto de que, no igual porque todas las experiencias son diferentes, pero me pasa muy similar que en algún punto de mi vida despierto y digo, quiero estar todo tatuado. Personalmente me cuesta mucho trabajo y quería como hacer un paréntesis en eso. Al principio en la presentación mencioné que para mí eras como un referente de lo disruptivo y de lo radical. Me acuerdo ir saliendo, bajando a un costado de las escalinatas y verte y decir, wow, qué valiente persona. Gracias. En ese contexto, 2009, todavía es bastante complicado el tener un tatuaje visible. Sí. Porque todavía se te relaciona con cosas que quizás a lo mejor no lo estabas haciendo, pero para ellos era eso. Ya hay un cambio en ese tiempo de los medios de comunicación, ya hay un cambio de cómo se le ve al tatuaje. Todavía no se le ve como arte, pese a que tiene miles de años. Pero me acuerdo mucho que sí fue como una cachetada de, es que tú también podrías hacerlo. Y creo yo que a manera de conmemorar un poco lo que dijiste ahorita, hay personas que, como esta persona que viste tú en La Paz, lo ves con un tatuaje que a lo mejor para ti es ya completamente natural verte. Hay personas que te rompen un poquito como el miedo y dices, es que yo quiero ser como él. Creo yo que en algún punto tú has sido un referente y como un parteaguas para que el tatuaje en Guanajuato haya llegado a lo que es ahorita. Fuiste parte de los inicios como del tatuaje contemporáneo en Guanajuato. Y ahorita mencionaste Cervantino. Para Cervantino ya había tatuadores en el momento en el que tú lo haces. Sí,
resulta que los tatuadores, y voy a pedir permiso para nombrarlos, pido permiso porque algunos los conozco y otros no, por eso, tatuadores foráneos que visitaban el Cervantino, los hay desde 1992. Pero es mi punto de vista muy personal, quizás vinieron antes. Porque he platicado con personas que pasaron por aquí, famosos de hecho, pasaron por aquí, por Guanajuato, yo no los conocía. Un saludo al maestro Jonathan Shaw, de la revista Tattoo Magazine, International Tattoo Magazine. Hablando con él, comentó que él ya había pasado por Guanajuato. Entonces, conviene saberlo. En el 92, 93, es un momento muy importante en el tatuaje en Guanajuato porque empiezan a llegar los tatuadores de la Ciudad de México. Entre ellos, según mi experiencia personal, el primero fue Pablo Ash. Pablo Ash fue el primero. Hay otro tatuador famoso que también lo vi. Entonces, ellos ya venían con la experiencia y el bagaje de la gran ciudad, porque ya traían más. Entonces vino el maestro Pablo Ash, vino el maestro Jason Penagos, que en paz descanse. Y lo que sí quiero aclarar es que el contexto de entre tatuadores era mucho, estoy emocional, era compañerismo. No era el abrazo, que el abrazo ya tiene cierto tiempo aquí en Guanajuato, pero era el gusto de verse, y había compañerismo entre tatuadores, y la convivencia incluía el pasar secretos. Era muy común. ¿Qué onda? Ya le puse esto a la máquina y ¿sabes qué? Da la línea bien finita. O ¿sabes qué? Ya se están usando agujas de 3 y da más gruesa la línea. Todo eso fluía y era verbal, de interacción de tatuador a tatuador. Eso yo me fascina esa parte, y de ahí radica que me gusta compartir cuando me preguntan. Es un código que tengo noventero, ochentero, de compartir el conocimiento para, como ya lo dijo alguien, fluya. Lo que ahorita le llamamos secretos era así: compartir, porque a esa persona que le estaban compartiendo, alguien mejor que él hacía lo mismo de compartirle. Entonces se generó una actitud de convivencia, de compañerismo y de compartir. En esto que mencionas, hay una como cliché a público, y recuerdo que a mí me lo decían, es que los tatuadores de la vieja escuela no quieren compartir lo que saben. En lo personal me tocó uno que no quiero decir nombres. Le pido yo que me enseñe, sabiendo que se tiene que pasar por el proceso de aprendizaje, esto en el 2008 más o menos, y me dice que no, que porque él no tiene ganas y no tiene ninguna necesidad, completamente respetable. Yo aprendí de manera autodidacta, pero yo tenía esta idea de que la gente era, el medio del tatuaje era como muy celoso con los conocimientos. En algún punto conozco a Comic de Celaya, y platicando con él me di cuenta de lo que dices, que en ese momento muchos compartían conocimiento, pero siento que también, como era muy pequeño el mundo del tatuaje, no había tantos tatuadores, y quiero hacer un paréntesis también para lo que dijiste. Algunos entraron tatuando, algunos se quedaron, algunos se fueron, algunos fueron parteaguas para que el tatuaje sea lo que es ahora, y ya no lo hacen. Exacto. Al principio de la plática no quise como reducir tanto el término como a tatuador, porque
justo el propósito de este proyecto es conocer sobre el tatuaje, sobre los personajes que nos han llegado. Ahorita que mencionabas a Pablo Ash y a los otros tatuadores ya de renombre, recuerdo que en algún momento me dijeron que Super había pasado por aquí, por Guanajuato. El año lo desconozco, el Indio Reyes había pasado por Guanajuato. Desconozco si Comic también pasó por aquí. Sí. Según yo sí, no recuerdo con quién fue la plática, pero eso fue después de que tú ya habías empezado a tatuar. O sea, ya cuando hay en los 90s hay un boom de tatuaje, como hace poco hablaba con alguien que decía, es que el tatuaje es de rock and roll. El tatuaje se manejaba así, ¿no? Era como el estudio era rock and roll. Cuando yo entro al tatuaje, a mí se me hace muy curioso que había dos estilos, por así decirlo, de estudio de tatuajes que yo conocía en lo personal, que era el estudio que se manejaba por la estética del rock, metal, rock and roll y todo lo que conlleva, como más bien todo lo que se relaciona con el rock. Y estaba el chicano. Esos sí, para mí eran los dos, como digamos, estilos que había. Pero siento que tú en algún punto no entrabas en ninguno de esos dos estilos. No sé cómo era tu empresa de tatuajes, pero siento que iba más como hacia el conocimiento de lo que hacías, lo ritual y todo. ¿Cómo era? ¿Cuál era la estética que tú manejabas en ese momento? Sí. También quiero compartir cuándo se hizo boom el tatuaje en el Cervantino, porque fue todo un proceso, pero eso lo dejamos para el siguiente. Sí, es correcto, nada más había dos enfoques, el rock and roll y el chicano. El asunto aquí, maestro Javier, es que realmente yo estaba en el contexto rocker. Realmente lo empecé a enfocar a manera de ritual en el 2010. En el 2010, que fue cuando empecé a tatuar a mano. Y la empresa la puse en el 2000. Entonces, más bien, estaba en el primero, hacia el rock and roll. El del ritual fue a partir del 2010 porque en el 1994 salió una revista, más bien salió un número en una revista, International Tattoo Magazine, donde viene el aprendizaje del antiguo Japón del tatuaje. Y yo me enamoré de ese ambiente general, porque Felipe desde niño buscó un maestro, o sea, alguien que le dijera, es que es por aquí. Tenía como una necesidad de que alguien dijera, es que es por aquí, ahora vete así, ahora vete así. Aún con asuntos de tipo mental de la no aceptación de que te estén imponiendo, aún así Felipe buscaba quien le dijera, es que es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y respecto a la empresa y al enfoque del tatuaje, del estilo, si era más rocker porque me tocó la etapa precisamente del movimiento rocker, que es ochentero. Y respecto al tatuaje chicano, la verdad se me hacía muy difícil. Lograr esas líneas bien finitas y lo fino del sombreado. Y no me llamaba mucho la atención. Ahorita lo admiro mucho, ¿no? Aunque claro que en lo personal yo prefiero el tatuaje chicano ochentero, cuando es más crudo. Es más crudo y el contexto es más bien es más crudo. El tatuaje es más marcado, más
es el que a mí me gusta. Bueno, creo que tanto técnica como de iconos, simbologías y contexto es más crudo en los 80s. Sí, sí. Que desde mi perspectiva lo veo como la estética que se logra con el Chicano viene de la necesidad o de la carencia de instrumentos. Sí. Y para mí, que el Chicano hace, la técnica del Chicano, el tatuaje chicano, hace que evolucione el tatuaje a como lo conocemos ahora, como con estas maravillas que se pueden hacer ahora, ¿no? Sí, es correcto. Para terminar, la palabra tatuador, bueno, la palabra tatuaje viene de hace años, en cada cultura es completamente diferente, pero la que conocemos ahora es tatuador. Durante estos 40 años, ¿te has considerado tatuador durante todo ese tiempo? Sí. Aunque durante todo ese tiempo, desde que empecé. Desde que empezaste. Actualmente digo que sí, pero realmente muchos años no, varios años no decía yo soy tatuador. Así. No. Digo, porque hay diferentes palabras con las que se le conoce en el barrio, ¿no? Ajá. A mí de pronto me llegan las preguntas de ¿tú rayas? ¿Tú pintas? Ajá. Ya conoce uno el contexto, ya puedes contestar sí o no. Ajá. Tatuador creo yo que es un mote que es difícil ganarse. Ajá. Porque no nada más es como inyectar la tinta en la piel o picar la piel. En la antigüedad pues era una onda más ritual, ¿no? Pero me interesaba tu respuesta por esto que platicábamos de los que entraron y salieron y los que realmente se quedaron. Uh-huh. En la actualidad te consideras tatuador. Hay una... Sí, claro. Hay una polémica o pregunta que se hace más que polémica de la diferencia entre tatuador y artista tatuador. ¿En cuál de los dos te posicionarías tú? En el segundo. En el segundo, como artista tatuador. Artista tatuador. ¿Qué es lo que hace al artista tatuador? Mencionaste que era la preparación. En tu caso, tienes esta preparación ya de años, que es algunos cursos, hemos coincidido en algunos seminarios. ¿Qué más hace un artista tatuador? Muy bien. Abarcando el asunto del artista tatuador, y es mi punto de vista muy personal y mi experiencia personal, nada más, ¿no? Tiene que ver la preparación, porque desde niño entré a un curso de dibujo, 1. 2, en el 87 entro a una universidad a estudiar arte. Ahí aprendí o incursioné, estuve 2 años y incursioné en el dibujo, en el grabado en metal, en la xilografía, porque es no miento, en grabado en piedra. La xilografía no la abarqué. Y varias como subtécnicas dentro de ese campo. El asunto y mi secreto, se los comparto, es que donde yo veo a alguien de la academia que sabe de una técnica que yo quiero aprender, yo me le acerco y le pregunto. Y tengo bastante... Pues hay gente que le llama suerte, ¿no? Porque comparten técnica. Y lo que hace Felipe es desarrollarla en casa. Compro los materiales, me dijeron que es así más o menos así. Y lo desarrollo. También incursioné en la serigrafía.
y así varias disciplinas que se ven y se estudian en la academia y que Felipe preguntando, buscando asesoría, pude desarrollarlas en casa. Por ejemplo, me acuerdo de una vez que yo no tenía prensa para el grabado y lo que hice fue unos rodillos de las lavadoras ochenteras, setenteras, que tenían dos rodillos. Y dije, a ver, y me acuerdo que creo que mi madre tenía una de esas, ¿no? Y pongo un grabado y lo meto ahí, le presiono y que sale el grabado. Entonces eso fue una experiencia muy, muy bella, ¿no? Y comprendí que la academia es algo muy bello y maravilloso, pero también existen otras opciones de resolución de problemas técnicos en el arte. Y es la forma en que Felipe se ha ido formando. Y lo mismo existe con la literatura. Lo mismo, en mi caso. Que yo decía, le platicaba con alguien que estudiaba filosofía allá arriba en Valenciana. Y le decía, oye, ¿qué autores hablan de este tema? No, pues clávate con A, B y C. Y compraba el libro. Entonces ya podía yo platicar con alguien de filosofía. Sí. Y eso enriqueció mi acervo de cultura general. Esa es la forma en que lo organicé. Y que ha costado, porque sí me ha costado bastante pues esfuerzo e inversión, ¿no? Creo que es algo que no para entrar en polémica ni nada, pero es algo que se diferencia con la actualidad del tatuaje, que es que a muchos de los, como tú, de los que están más atrás de nosotros, les tocó esta parte como de lo análogo de la investigación. Sí. El ir a preguntar, el ir a, oye, es que no me dijo, pero esta persona sí, y a lo mejor de aquí descubrí esto. Creo que parte un poco de la necesidad, y aquí es algo chistoso porque para el público general, los mexicanos hacemos muchas mexicanadas partiendo de la necesidad, ¿no? Esta cosa que mencionas del rodillo, y creo que mucho del tatuaje que conocemos ahora parte de esa necesidad, y desde mi perspectiva muchos estos tatuadores que salieron de las cárceles, este estilo, esto bello que tiene el tatuaje chicano de las líneas suaves, de las sombras suaves, parten de la necesidad de hacerlo, pero de la falta de herramientas para poder lograrlo. Es correcto. Creo que tener una herramienta sencilla te hace llevarla al máximo, y lo podemos como comparar un poquito como con, si no hay tanta información, esa información la vas a llevar al máximo para entenderla, y de ahí ya vas como acomodando este punto con este punto, y todo, y lo platicábamos en alguna ocasión, es un abanico en el que todo lo que está alrededor de eso, de este punto, como que sería la punta del abanico, te sirve para entender esa puntita y conocer más, ¿no? Sí, es correcto. Sí, pues, cuando se tiene pocos, te interrumpí, cuando se tiene pocos recursos, lo exprimes y le das al máximo lo que tienes, lo poquito que tienes, lo exprimes y lo usas y le buscas y el resultado es el que habla. Para terminar, Felipe, te agradezco el tiempo, te agradezco las cosas que nos compartiste. Me gustaría en algún momento volver a platicar contigo, porque digo, ahorita fueron algunos minutos nada más. Hay muchas cosas, mucha historia, mucha información que me gustaría que nos compartieras, no solo a mí. Por ahora creo que sería importante recalcar que las personas en Guanajuato me mencionan 3 referentes, y uno de ellos eres tú. Quiero conocer más sobre la historia del tatuaje partiendo de la capital, que es donde actualmente radico,
pero me gustaría llevarlo a todo México, saber qué hay de hace 30, 40 años. Me habían mencionado que tenías 37 años tatuando, ahora ya sé que son 40 y 3 años hacen diferencia. Pues muchas gracias, Felipe, te agradezco la atención y gracias por dejarme estar en tu espacio. Les voy a mostrar un poquito de la colección de máquinas de Felipe y algunas cosas muy interesantes que tiene aquí en su taller. ¿Algo que quieras decir para terminar? Sí. Primero, agradezco la atención, la invitación, maestro. Realmente a mí me sirve bastante para difundirme, porque es un conflicto, estoy emocional, es un conflicto que yo traigo conmigo mismo. El no ser reconocido por algunos colegas o personas y preguntan, ¿tú tatúas? Y me hiere. Yo permito ser herido, ¿no? Tiene que ver con mi ego, ¿no? Con mi ego. Pero esto me sirve bastante para difundir mi trayectoria y pues el rol que he jugado en el tatuaje. 1. 2. Tengo un Museo Tattoo Old School Guanajuato, y ocupo un inversionista. ¿Te quieres aventar? ¿Quieres invertir? Tengo todo en el museo para echar a andar el proyecto. Y 3, quiero hacer un grupo de cumbia combinado con rock. ¿Te late? ¿Quieres? Jálate y vemos qué podemos hacer. Estos son mis datos. Por si te interesa, pues divertirte, porque la idea es divertirse, ¿no? Actualmente mi enfoque de vida lo tomé hace como 2 años y dije, yo me voy a divertir desde ahorita, en la vida, ¿no? Pues por eso digo que el proyecto de música pues es para divertirse. Y este audiovisual está dedicado a mi hija Lluvia y a mi nieta Victoria, para compartirles que yo ya cumplí mis 3 sueños en la vida. Por eso me ves tranquilo, sonriendo, porque ya lo hice, solamente que soy reservado a la hora de... No lo ando presumiendo, vaya. Yo lo vivo, yo solo sé por qué estoy feliz. Y mis 3 sueños eran ser reconocido como la vieja escuela del tatuaje aquí en Guanajuato, ya lo logré. Ser reconocido como un personaje de aquí de la ciudad, también ya lo logré, apareció en un libro. Y logré tener una exposición de pintura en la Casa de la Cultura. Eran mis 3 sueños, grandes, pequeños, no lo sé, para mí suficientes. Por si me ves contento, es por eso que ya me permito estar feliz y contento. Logré lo que quería en la vida. Un abrazo y gracias, te agradezco la atención que te tomas en estar viendo este audiovisual. Gracias.